medio kilo de vieiras, que es el ingrediente principal. Media cebolla, cortada como la tenemos, en trozos pequeñitos. 2 dientes de ajo, los vamos a laminar para luego saltearlos en la sartén. Medio litro de caldo de arroz. 50 gramos de mantequilla. 50 gramos también de queso parmesano. Algo de cebollino, esto lo vamos a utilizar para adornar. Un poquito de aceite, si puede ser de la tierra, del Bajo Aragón, como siempre, productos de la tierra, y un poco de sal. Decimos que este plato de arroz cremoso con vieiras para 4 personas nos puede salir por 8 euros. Pero cosas importantes que te queremos preguntar, Cristina. Por ejemplo, el arroz. Para hacer este arroz cremoso, ¿tiene que ser un arroz particular? ¿Nos sirve el arroz de paella, arroz bomba? El arroz bomba, el de paella, sí. Tiene que ser. Es el que consigue absorber más caldo. Eso es, y más sabor. Bueno, pues esa es la característica del arroz bomba. Y por cierto, las vieiras. Estas vieiras que tenemos aquí las podemos conseguir en muchas ocasiones frescas, pero las podemos comprar congeladas. El truco para descongelarlas, Cristina. Tenerlas en el frigorífico de un día para otro. Nada de meterlas en el microondas, en agua, se les va el sabor. No, se les va el sabor y ya no conseguimos el resultado final. Bueno, pues ya tendríamos nuestras vieiras listas y también queremos preguntarle a Cristina cómo ha hecho el caldo de arroz, que lo tenemos aquí. Pues el caldo de arroz con verduras, con cebolla, con puerro, zanahoria, pimientos y las espinas y las cabezas del pescado que compramos. Muy bien, bueno, pues estos son nuestros ingredientes. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en elaborar el plato? Depende un poco del arroz, más o menos 20 minutos, media hora. Bueno, nosotros lo vamos a enseñar cómo se elabora en unos minutos. Pues un plato rico y muy económico, como nos decías, Yolanda. Enseguida vemos esa preparación, pero les hablamos ahora sí de la fuerte tormenta caída ayer en Valmuel, que ha causado diversos daños en los cultivos frutales e incluso en la carretera que une Alcañiz con esta localidad. Allí un vecino se vio arrollado por la riada de agua y acabó con su coche en un campo cercano. Jesús, ¿qué le ha ocurrido a este coche que tenemos aquí en mitad de este campo? Pues nada, que el propietario, que tiene una paridera, que tiene varias fincas, pues vio que llovía y se marchó a la casa. Y al subir a la casa se encontró con la sorpresa que bajaba esto a tope. Y él aún así intentó cruzar con este vehículo. No, claro, se lo enganchó de cara y se lo dio para atrás y claro, ya eso fue a golpes para abajo. ¿Y le llevó hasta ahí? Que estaba él solo. Menudo susto se debió pegar. El hombre pues salió como pudo y vale, y esa es la forma. ¿Cuándo cree usted que podrá sacar el propietario el coche de aquí? Sí, esto con la grúa enseguida lo sacará de ahí. Pero ya ves cómo está el coche no creo que sea muy servible ya. ¿Habrá que esperar a que se seque todo este campo? Bueno, sí, bueno, pero se puede sacar. Aquí con una sisga la sacarán por la vía rápida. Esto con la tormenta de ayer, pero el miércoles también llovió aquí, por esta zona. Sí, ahí se ha perdido todo. Toda la zona, hay 3.000 y pico hectáreas, pues prácticamente se ha perdido todo. Ha afectado a casi todo el término municipal de Valmuel. Sí. Las 2.900 hectáreas que tenemos, se ha salvado un rinconcito allá, pero muy poco. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues aguantar, ¿qué vas a hacer? Hay gente que lo tiene asegurado, bastantes, a vender las compañías de seguro, otros no, pues ya la fruta va muy barata porque va barata del mercado. ¿Por otras razones? Pues no sé, porque hay mucha o no sé por qué. Y ya, pues, esta fruta igual hay que destinarla directamente a zumo. A zumo si la quieren, porque cuando hay tanta, igual el zumo dice que no quieren más, o sea que no sé lo que pasará. La gente está muy desmoralizada. ¿Y estáis preocupados con el fin de semana que nos espera? Seguimos en alerta amarilla por lluvias. La alerta amarilla, cuando quiere mirar, no había ninguna alerta y ha venido, o sea que nada, aquí en el campo somos así, aguantamos lo que nos echen. Uno de los sitios afectados ha sido Motorland, el circuito donde estamos ahora, pero las mayores pérdidas se las ha llevado el campo. Sí, la verdad que estamos muy preocupados, ¿no? Anteayer ya tuvimos una gran pedreada en el Pulmoreno, he estado hablando con el alcalde pedáneo, me ha transmitido que parece ser que el 100% de la cosecha ha sido afectada de frutal y van a intentar declararlo como zona catastrófica. Y luego, pues en el día de ayer también tuvimos unas lluvias torrenciales en el término de Valmuel y la verdad que también ha habido muchísimos daños que estamos valorando. Afortunadamente, y a pesar de que las corrientes de agua se llevaron un coche, no ha habido que lamentar víctimas personales. Esa es la única noticia buena de todo esto, ¿no? Que en estos momentos de crisis económica, ¿no? Pues que pasen esta serie de desgracias y sobre todo pues en un sector como es el agrícola, la verdad que es un poco pues trágico, ¿no? Para todos, pero bueno, vamos a valorar todos esos daños. Yo informé de toda la presidenta de Diputación Provincial, Carmen Pobo, ella ha transmitido un total apoyo y nos ha puesto toda la disposición que queramos para sanear esto y arreglarlo lo antes posible. ¿Esto por el granizo? Esto es por granizo y ahora está sacando una goma
y es unas pelotillas y está todo echado a perder. Pero mira que melocotón, ¿eh? Este melocotón ya no se puede utilizar esto para los zumos o desecho para composta de esa... ¿Quedará como melocotón de estrío? Sí, no vale para nada. Esto no vale nada más que para molerlo, para zumo. ¿Ves cómo está? Y eso mira cómo está ya de una especie de goma que tira. El agua ha desplazado incluso palés como estos de madera hasta aquí, hasta dentro del campo. Todo lo ha arrastrado dentro del bancal, claro. Todo se ha metido dentro. Ya veis cómo está el precioso de fruta. Echar un poco de vista y eso, pues mira cómo están todas esas ramas. Todo deshecho. Esto es un desastre que el embolsado vale muchos millones y esto pues no vale para nada. Hoy también hemos estado en la comarca de la Ribera Alta del Ebro, donde las localidades de Boquiñeni y de Pradilla están hoy más unidas que nunca. Vean por qué. ¡Boquiñeneros! ¡Que nos vamos a Pradilla! ¡Venga, a tirar! Fernando, ayúdame tú, porque estamos en ello. Esto está muy fuerte. ¿Tú qué comes para mover esto? Lo mismo que tú. Porque esta barca no va a motor. No va a motor, estaba a mano. A mano, como hemos dicho antes. Con motor de judías. Motor de judías. Efectivamente. Pero bueno, ¿y esto cómo lo movéis? O sea, quiero decir, tiene algunas siergas, ¿verdad? Eso es, una sirga y el movimiento es transversal. Al tirar de la sirga, la barca se desplaza. Íbamos de orilla a orilla, de Boquiñeni a Pradilla. Efectivamente. Y rima y todo. Eso es. Uy, que nos caemos, madre mía. No, pero esto aguanta, porque esto es una réplica de una barca del siglo XIX, ¿verdad? Que se ha utilizado aquí en Boquiñeni hasta el año 79, Pedro. Correcto, la fecha exacta fue en el año 1982, cuando se dejó varada en la orilla porque los agricultores ya no podían soportar el gasto que suponía la mantención de la barca. Y entonces vosotros aquí en Boquiñeni habéis hecho una asociación de amigos de la barca y habéis reconstruido lo que era la original. Exacto. Hicimos una asociación a raíz de querer reconstruir la barca, porque la asociación para eso se creó, no estaba de antes hecha. Empezamos a trabajar, nuestra idea era restaurar la antigua, la destapamos, que estaba soterrada de las riadas, y empezamos a trabajar en ella, pero al sacarla, pues al contactar con el oxígeno, la madera se deshacía. Entonces tuvimos que optar por hacer una nueva y nos liamos como si hubiera sido de... ¿Y cuántos metros tiene? Porque tiene es muy grande. 19 metros de eslora por 6,15 de manga. De hecho, la tuvisteis que construir en una nave. En una nave, la construimos en una nave que alquilamos. Claro, la gente ahora se lo toma un poco a risa porque, claro, tuvimos que tirar la pared de la nave para sacarla, porque por la puerta no cabía, claro. Pero ya lo sabíais de antes que ya lo teníais que hacer. Estaba en el proyecto, sí. Bueno, que no se piensen. No, que no se piense que hubo que tirarla sin saberlo, sí. Bueno, muchas gracias y enhorabuena porque ha quedado preciosa. Muy bien. Y bueno, señor alcalde Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Enhorabuena también porque la verdad que es un proyecto muy bonito volver a unir los dos pueblos por medio de esta barca. Sí, la verdad es que era un pueblo, Pradilla fue un pueblo que siempre hemos estado bastante hermandados. Pero claro, nos faltaba el puente. Nos hicieron el puente de 2007, pero nosotros anticipamos esta unión con la barca de Boquiñeni. En el 2003 se echó por primera vez, era la Asociación Adabar y era propiedad de la Asociación Adabar, y ahora en el 2008 se fue comprada por el Ayuntamiento con una ayuda de la DGA y la Diputación Provincial, y conseguimos pues que la barca esté a nombre del Boquiñeni y por lo tanto que sea de todos los boquiñeros. Porque además esta barca es el buque insignia, nunca mejor dicho, del pueblo, incluso está en el escudo. Sí, tanto en el escudo como en la bandera pues aparece esta barca. La verdad es que cuando se intentó buscar el escudo de Boquiñeni, intentar encontrar un poco la historia heráldicas del pueblo, lo que pasó fue que no había ningún motivo principal en el que apareciera, excepto la barca, porque ya se conoce que en tiempos ya de los franceses, cuando Sí, desde el 19 más o menos, esto ya... Sí, en 1808 ya los franceses intentaron pasar por aquí, al final me parece que no lo consiguieron y está certificado por el alcalde de Luceni, que dice, en Boquiñeni han intentado pasar los franceses para hacer en la guerra de independencia y no lograron pasar. Bueno, pues un símbolo histórico de aquí del pueblo y que bueno, lo vais a disfrutar los pequeños, ¿verdad? ¿Os hace mucha ilusión esto de la barca? Sí. Que ya estamos llegando aquí al otro pueblo, a Pradilla. Sí. Pero nunca habíais pasado por aquí por el río. Sí. Anda, ¿y eso? ¿Y eso? Pero en esta barca no. Sí, también. ¿También? Pero bueno, que habéis tenido un viaje privilegiado, ¿o qué? Ay, ay, ay. Bueno, pues nos quedamos que ya nos vamos a bajar en Pradilla y a disfrutar de esta barca.
Dejamos Boquiñeni y Pradilla y nos vamos hasta Teruel. La ciudad vive desde hoy y durante 10 días la gran fiesta del jamón. Pero además de poder probar estos días el producto estrella de Teruel, la ciudad reparte hoy, a partir de las 8 de la tarde, nada menos que 300 raciones de migas. ¿Quieren saber dónde? Atentos. Feria del jamón y cómo no nos podía faltar este cuenco llenísimo de trozos de jamón, que es una parte muy principal de esas migas que vamos a hacer esta tarde, ¿verdad, Lorena? Sí, evidentemente. El Además, jamón no puede faltar. Jamón de denominación de origen, de Teruel. Sí. Que no es porque somos teruelenses, pero es el más bueno de todos. Está muy jugoso. Muy jugoso. Pues bueno, tenemos ese jamón, tenemos el pan de cañada, además, que lo ceden, ¿verdad? Sí, lo cede la Asociación de Empresarios de Panaderos. De aquí de Teruel. De aquí de Teruel. Pues bueno, ese pan de cañada, esa sal, un poquito de ajo, que tenemos aquí una cabeza, y para finalizar el aceite de oliva del Bajo Aragón. También, todo de la tierra aquí, ¿eh? Todo. Porque si no, no saldría tan bueno. No, evidentemente no. Pues con todo esto vamos a hacer hoy migas, pero migas para 300 personas, nada más y nada menos, que es lo que se va a repartir esta tarde en la Glorieta. Vámonos para allá, Lorena, porque tiene un olor... Tiene un olor lo que está preparando aquí Lorena, esta paellera gigante que ya tiene todos los ingredientes aquí metiditos. Lo primero que se pone, Lorena, el es aceite y los ajos. Con el ajo, para que coja un poquito de sabor, ¿no? Y luego ya... Luego echamos el jamón, ya continuamente el pan un poquito humedecido. Y luego es sin parar de remover hasta que se vaya dorando. ¿Cuánto le cuesta a una paellera como esta hacer más o menos? Pues llevamos ya un par de horas. Un par de horas dándole vueltecitas aquí. Sin parar. ¿Y el truco para cocinar para tanta gente cuál es? Paciencia. Tener mucha paciencia y buena mano. Y sudar un poco aquí, Mucho. Mucha calor. El calor que desprende, menos mal que hoy nos ha salido un día lluvioso en Teruel, que no te da mucho calor y refresca por esta puerta que tenéis aquí abierta. Sí. Un poquito. Bueno, pues esas 300 raciones, el que quiera, que ya debe de estar en su casa diciendo, pues oye, que no me comía yo ahora mismo una ración de estas de migas, pues nada, le quedan 5 minutitos porque a las 8 en la Glorieta se reparten, se degustan. Además, tiene algo especial también porque todo el dinero que se recaude va dirigido a la Asociación contra el Cáncer. O sea que también es un acto solidario para aportar nuestro granito de arena, nuestro granito de migas, en este caso, para ellos, para la Asociación contra el Cáncer. Bueno, veo que tienes mucha faena, porque además, Lorena, no son las únicas que vas a hacer esta semana, migas. No, haremos alrededor de 2.500 migas repartidas desde hoy hasta el domingo próximo, día 11. O sea que vas a estar todas las tardes cocinando migas aquí para todos los turulenses y los que se quieran acercar a probarlas, ¿no? Exactamente, en la Glorieta, a las 8 de la tarde, todos los días. Fíjate, qué bien, que vamos a merendar todos los días migas en Teruel, por esa feria del jamón, o diría yo más bien la fiesta del jamón que nos vamos a montar en Teruel desde hoy hasta el próximo día 11 de septiembre. Así que yo creo que no se lo pueden perder, porque además les tengo que avisar, a las 7:30 ya se ha abierto la taberna del jamón, también en la Glorieta. Allí podrán disgustar de los mejores jamones que se han presentado al premio de calidad. O sea que lo que no va a faltar va a ser fiesta y jamón, porque esas dos cosas van unidas. Y yo no sé si hacerle aquí que me dé una rasqueta y ayudarle a Lorena, porque la pobre tiene un trabajo aquí para horas. Vayan acercándose a la Glorieta, que hoy vamos a comer migas en Teruel. Riquísimas migas y además solidarias que pueden probar en Teruel hoy en la Glorieta. Aunque si prefieren arroz cremoso con vieiras, les mostramos en tan solo unos minutos después de la publicidad la mejor manera de preparar este plato para 4 personas por menos de 10 euros. No se lo pierdan. ¿Es algo? ¿Y nosotros?